Son la población en pobreza, la 1, la 2 y la 3. La POP LP1, POP LP2 y POP LP3. Esas son las que yo quiero revisar que el programa haya hecho bien. Entonces, yo aquí tengo en la base final, tengo todos los resultados, tamaño de hogar, y además tengo lo que yo quiero, que son las líneas de pobreza. La población en pobreza alimentaria, la población en pobreza de capacidades y la población en pobreza de patrimonio, que serían estas 3 LPs. Si yo quiero tabular para saber cuántas personas tengo, simplemente le doy un tab a la pobreza alimentaria. Entonces, por ejemplo, si yo simplemente tecleo tab en la pobreza alimentaria, que sería la población LP1, me está diciendo que tengo 22,000 hogares o personas, en este caso serían hogares. Del total de 27,000 hogares, tengo 22,000 que no son pobres alimentarios y tengo 4,000 que sí son pobres alimentarios. Pero yo sé que este es el número de observaciones, no me representa toda la población de México, entonces tengo que utilizar los factores de expansión. Si yo quiero hacer un tabulado, entonces tengo a la población en pobreza alimentaria, pero los pesos que tengo que utilizar en Stata, que son con corchetes, son los pesos poblacionales, que sería W igual al factor de expansión por persona, que es este factor que tengo aquí. Y lo cierro con corchetes. Entonces ahí ya me está diciendo, realmente en 2010, los 27,000 hogares que tienes, con el factor de expansión de personas, te representan a 112 millones de personas. Entonces, tienes 18% de personas en pobreza alimentaria y 81 personas que no son pobres alimentarios. Si queremos hacer lo mismo, pero ahora sabiendo si la población es rural o la población es urbana, yo le puedo poner if rur, que es mi variable de urbano-rural, yo la tengo acá. Tengo que ver si esta es la variable de identificador de rur. Cuando rur es igual a 1, quiere decir que es rural. Si la población es rural, ¿no? ¿Cuánto vale la pobreza? Entonces, es con doble. Si la población es rural, tengo 29% de personas en el área rural que son pobres, de los 42 millones que hay en el área rural. Y si elijo 0, tengo entonces 12% de personas que son pobres alimentarios. Si quiero cambiar las líneas de pobreza a la segunda, con las flechas up y down, yo puedo subir y bajar los comandos, o veo los comandos que ya tecleé en la ¿cómo se llama? Ventana de comandos. Y por ejemplo aquí que ya tenía los pobres alimentarios con su factor de expansión, le puedo poner el número 2, elegir el 2, que sería pobreza de capacidades. Población 2, ¿no? Se llama POP 2. Y de nuevo me dice que tengo 26% de personas en pobreza de capacidades. Y si elijo la 3, tengo 50% de personas en pobreza de patrimonio. ¿Sí? De los 112 millones de mexicanos. Si yo no quiero la pobreza por personas,
el Coneval también reporta la pobreza por hogares. Entonces tendría que utilizar los factores de expansión de hogares, ¿no? Tendría aquí que reportar los factores de expansión de hogares y me fijo, aquí tengo el factor de expansión de personas, pero debo de tener el nombre del factor de expansión de hogares, que se llama factor, ¿no? Aquí tengo factor de hogares. Entonces, aquí me dice que esta muestra representa a 29 millones de hogares, pero 112 millones de personas, y que la pobreza patrimonial es de 43% de los hogares mexicanos, pero son 50% de las personas. ¿Sí? Si yo quiero comparar si corrí bien el programa y no quité missings o tengo algún problema, puedo utilizar el archivo de Excel de... No sé por qué hace esto. ¿El de Excel? Sí. Está aquí la pobreza y yo veo que tengo que tener aproximadamente 18.8, 26.7 y 51.3 de la pobreza por persona, ¿no? Y esos se deben de parecer a lo que tengo aquí de pobreza 1, 2 y 3. Yo aquí tengo la 3, que sí es 50 factor P, factor de persona, que es 50, que es 73, 26%, y el 1 que es 18. 18, 26 y 50. 18, 26 y 50. Aquí, por ejemplo, me sale 50.7, 26.6. Algo que hizo el Coneval es que si yo tengo la base de datos que ustedes tienen ahorita, que salió antes de que se tuvieran los resultados del censo, los factores de expansión se cambiaron. Y de hecho también la encuesta de 2008 se cambió. Entonces, aquí la nota del Coneval es que las cifras que está dando aquí son utilizando los factores de expansión definitivos del Censo Población de Vivienda. Y esto lo sacó más o menos, ha de haber sido como ya en 2011 o 2012, que ya había hecho las correcciones a las bases de datos. Entonces, si están utilizando bases viejas, les va a salir otro factor de expansión, ¿no? Bueno, con el factor de expansión les va a salir otro número. Por eso hay que utilizar los más recientes. Ahora, este tabulado que yo hice es el tabulado más sencillo, nada más tecleé Tab y el factor de expansión. Pero podemos utilizar tabulados un poquito más complejos, que ya son para las presentaciones de los reportes que hizo el Coneval. Por ejemplo, aquí si utilizo ya el tabulado de la tabla de estadísticos, tengo la pobreza también alimentaria, la pobreza de capacidades y la patrimonial con su factor de expansión por rural o urbano. Entonces, aquí ya en Tab Statistics, nada más subrayo que quiero que me despliegue. Y aquí me lo está tabulando como despliega en Excel sus resultados el Coneval, ¿no? Rural, urbano, el total y la población 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso es con Tab Statistics. Ahora, puedo utilizar el factor de expansión utilizando los comandos de Survey Data. Eso es bien importante cuando hacemos regresiones, porque si ustedes hacen una regresión y utilizan los factores de expansión, todo va a salir estadísticamente significativo, porque tienen unos factores de expansión que les inflan, ¿no? Toda la muestra. Si quieren utilizar, por eso para las regresiones normales no se utilizan factores de expansión. Pero si ustedes quieren utilizar factores de expansión en una regresión, tienen que cambiarse, se puede decir que hacemos como un traslado de datos observaciones, nos tenemos que cambiar al lado de todos los comandos con Survey Analysis y siempre tienen que, ex ante, tienen que poner Survey. Entonces, por ejemplo, aquí
este comando lo que hace es que nos está diciendo que va a utilizar survey, ¿no? Y para el survey necesitamos la unidad primaria de muestreo y necesitamos los estratos. Antes el INEGI no los reportaba y Mónica, por ejemplo, en el Current Population Survey no se los dan, ¿no? No puedes utilizar eso porque no se los provee. Entonces, para el Survey Analysis, necesitan la unidad primaria de muestreo, que esa sí no las da el INEGI, el factor de expansión que ya toma en cuenta que está un survey con esta unidad primaria de muestreo. En Strata le vamos a decir cómo está dividido por conglomerados o por estratos, y la variable es est_dist. Y luego tenemos que elegir qué tipo de varianza, porque como es un error de muestreo, ¿no? Tenemos que decirle si la varianza va a ser lineal o si la vamos a estimar de alguna otra forma. Entonces, en BCE hay varias opciones para estimar la varianza con la que vamos a calcular los errores muestrales para desplegar las estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí ya le estamos diciendo que nos calcule, ¿no? Que nos va a desplegar todos los estratos tomando en cuenta esto, y que nos calcule la media de cada uno de ellos, de cada línea de pobreza, que nos la calcule también si es urbano o rural. Y entonces yo ya puedo seguir haciendo mis tabulados, ¿no? Puedo decirle que me haga, ¿cómo se llama?, tabulados por hogares a nivel nacional, urbano, rural, y que me los despliegue para cada uno de ellos. Por ejemplo, ya deben de estar... Ah, bueno, cerramos, ¿verdad?, el archivo. Perdón, cerré el archivo, pero ya deben de estar calculados. Por ejemplo, estos son todos los cálculos que yo puedo utilizar y después incorporar a variables, que es el scalar list, de los cálculos que me está haciendo cuando ya tomo en cuenta estos errores del muestreo. Y aquí yo ya tengo, por ejemplo, para el área rural, utilizando la UPM y un intervalo del 95% de confianza, me está dando la media y el error estándar en un intervalo de confianza del 95% para cada una de la pobreza, ¿no? Para ver si es estadísticamente significativo o no. Pero ahí sí necesito, o sea, con cualquier otra base de datos esto no lo puedo hacer si no me da la unidad primaria de muestreo ni los estratos. Sí, este es el ejercicio con las líneas. No sé si tengan alguna pregunta de... ¿No? ¿No tiene? ¿Ya está? Bueno. Para empezar a utilizar regresiones, en el módulo 1, bueno, que abarca manejar estas bases de datos, donde hicimos el infile con Logly, donde aprendimos a hacer el do-file, una logística y el manejo que hace de los datos para el cálculo de pobreza el Coneval. Ahora nos vamos al módulo 2, donde ya empezamos a utilizar regresiones, ¿no? Aquí ya empezamos con regresiones. Y el primero, ustedes ya tienen ahí Longly, pero este es un archivo más largo, ¿no? Es un do file donde ya le vamos a hacer varias pruebas a Stata. Y este sería el archivo de multicolinealidad. Entonces hay que obtener el do, el DTA, la tabla, y aquí hay gráficas que ya están guardadas de ese archivo. Los intervalos de confianza que salieron hace un rato. Sí. ¿Eran sobre qué? ¿Sobre una variable? ¿Sobre qué era?
era el intervalo de confianza sobre la variable de pobreza, tomando en cuenta cómo se muestreó la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El posible error de muestreo que tiene para generar el factor de expansión a toda la población, ¿no? Entonces, de acuerdo al error de la muestra o el diseño de la muestra del ENIG, esos serían los intervalos de confianza para ver si sí tenemos 23% de pobres alimentarios, por ejemplo, o 18% que era. Entonces ahorita necesitamos que sería el de multicolinealidad. Sí, te los doy. Sí, te los. Aquí si nos fijamos en el de Longley, la primera parte es la parte que ya hicimos hace un rato de graficar nada más. Ay, ahorita te los voy pasando todos. Mil gracias. Aquí de nuevo hay que cambiar el subdirectorio a donde tenemos el nuevo archivo, que es en multicolinealidad, ¿no? El do file, y le cambiamos el archivo. Sí. En el que vimos de ¿cómo se llama? Voy a cerrar en el que acabamos de ver de pobreza, es por eso que aquí tienes el global. Definimos estos como globales. Entonces, en cualquier máquina que tú vayas, sí le tienes que dar la ruta una vez nada más. Acá abajo tú ya no te diste cuenta, ya están programados cuando fuimos, pero muchas de las bases que abre y cierra, solamente hace referencia a data, a bases y a log. Sí, o sea, mi pregunta es si podrías como evitar de todo hacer o sea, cada vez que abres
No, ahorita, por ejemplo, si te cambias a otra computadora y la computadora está referenciada idéntico, no hay problema. Pero si los archivos se los das a alguien más que los guarda en otro subdirectorio, esa persona tiene que referenciarlos a ese subdirectorio. No hay manera de que abras y que digas abrir, a menos que, por ejemplo, aquí, si nos vamos, aquí siempre hay como los subdirectorios, le puedes poner cd-dir. Ay, perdón. Dir. Y aquí me está diciendo que estoy en raíz. Si yo lo quiero cambiar, es como si estuvieras en un DOS. Entonces le das cd, C2 puntos, por ejemplo. Y ahora ya le doy dir y me está diciendo que me debe de decir que estoy en C, ¿no? Me debería de estar dando los valores. Mira, ya, ahora estoy en C, users o algo. Pero si me quiero ir al destata, entonces tendría que decirle que me quiero ir a esta ruta, por ejemplo, cd stata, y si aquí le doy directorio, ya nada más me está diciendo a dónde estoy. Entonces, desde que estoy en la máquina, esa máquina ya tendría que tener el directorio al que están enrutados, por ejemplo, todos tus archivos, ¿no? Pero como no es muy lógico que siempre estén enrutados en la misma carpeta, tengas todas tus bases de datos, no sería como muy factible que los tuvieras. Tú lo puedes hacer, ¿no? Y entonces lo programas una vez y siempre le pones cd, el directorio al que quieras, y ya nada más todos los archivos los tienes que tener en ese subdirectorio. Por ejemplo, si ahorita todo lo tuviera en raíz, en cd stata, todos, absolutamente todos, desde que entro en la programación, le tendría que poner en el do file cd stata y ya que todo corra ahí, que todos estén ahí, que todo lo despliegue, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita tenemos que ya lo había cambiado aquí, creo que era lo único que había que cambiar. Y este archivo hace lo mismo al inicio, tiene que convertir el do file, eso ya se lo podríamos quitar si desde un inicio en lugar de hacer el link file utilizamos el data, el punto DTA. Si no, bueno, hacemos el link file, las gráficas, y ahora lo que vamos a utilizar es el comando time series set. Este comando de time series set lo que le deja saber a Stata es cuál es la variable tiempo. Y también para datos panel, después le podemos decir cuál es la variable individuo. Uh-huh. Entonces, cuando le damos time series set año, lo que se tiene es que podemos hacer operaciones con esa variable. Tú lo puedes poner quarterly, monthly, daily, ¿no? Por ejemplo, en el formato de datos, en format, si yo le doy help format, y tus datos son, por ejemplo, pueden estar justificados o no justificados, o pueden ser datos de tiempo, y los puedes tener como dato, tiempo, quarterly, half the year, genéricos. Tú puedes decidir, eso no afecta. Si yo nada más, si lo tengo quarterly y aquí utilizo solamente time series set, aquí la variable que se llame, supongamos que la variable se llamaba periodo, y el periodo lo tengo diario, anual, a Stata no le importa, nada más te va a decir si son continuos. Uh-huh. Si te dice, si hay gaps, te va a decir tiene gaps el programa. Bueno, tiene gaps la columna, ¿no? Ahorita como la variable se llama year, por eso le estoy poniendo, ¿no? Year. Y hago la regresión del pip renombro la variable en mayúsculas como minúsculas para que no se vea tan feo. Lo puedo dejar igual aquí a la hora de generar variables. Entonces genero el logaritmo de la variable para correr mi regresión, que sería el logaritmo de GNP, y luego creo una variable rezagada.
este sería el nombre que le estoy dando a la variable. Y L punto es una L. L punto, si yo creo L punto GNP, por ejemplo, eso simplemente lo que hace es crear el GNP a la T-1, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo L2.GNP, entonces me va a hacer GNP T-2. Entonces, y así sucesivamente. También puedo darle un forward en lugar de un lag, ¿no? Lo puedo hacer hacia adelante. Entonces aquí tengo la variable rezagada del logaritmo y estoy creando la tasa de crecimiento, ¿no? Que sería el logaritmo de hoy menos el rezagado. Y el plot es una instrucción que es como lo más remoto de Stata, no son las gráficas bonitas. Lo que hace es nada más un plot dentro del mismo sistema de Stata. Por ejemplo, si yo voy a correr hasta aquí, nada más hasta el plot. Hasta ahí voy a correr el programa. ¿Qué pasó con la tabla? No encontró la F2. No sé por qué se llamaba así. Estoy corriendo, tenía un error el nombre de la variable y ya hasta plot. Pero plot lo que hace es generar y entonces va a quedar guardado en el SMSL, ¿no? Pero es como más arcaico, ¿no? Los plots que los graph, pero se queda ahí guardado. Hasta ahí, eso es lo que me hace plot. Hice unas gráficas y plot me graficó el crecimiento contra el año. Listo las variables, las ordeno. Esto está repetido, podemos quitar, ¿no? Un list y un sort porque está repetido. Hago la regresión y puedo probar cualquiera de puedo hacer una prueba de hipótesis sobre si cualquiera de los coeficientes, eso no es estadísticamente significativo. ¿Sí? Entonces, mi tabla de regresión, aquí yo estoy preguntando si el precio, ¿no? El coeficiente del precio es estadísticamente significativo o no. Entonces me está diciendo, ¿no? Que no es. Puedo también hacer un test conjunto si el precio y el PIB son iguales a 0, estos coeficientes. ¿No? Si conjuntamente los dos son 0. Con el test igual a GNP igual a 0. O puedo hacer un test de si todos sumados son 0. Yo puedo hacer distintas pruebas ahí de hipótesis, ¿no? Y puedo saber si son conjuntamente sumados, todos son 0. Si tuvieras otra ahí, nada más las separas por comas. Si tuviera... Sí, por ejemplo, cualquiera, no sé, precio igual a 0 y GNP igual a 1. no sé si te deje separados. Por ejemplo, test, price, bueno. And GNP, es GNP chiquito. No te deja, ¿no? Por eso hay que igualarlas a 0. No te contesto si sí o si no, porque cada versión de Stata, que van cambiando las posibilidades entre comas y comas,
pero checo si las puedes hacer con no. Por eso es que las pones como igual, así. Porque cuando son cero, todas no hay problema, las pones así, pero cuando Sí. tienes distintas, porque una es el cero, entonces uno que esta cero Conjuntamente con la otra. es igual a 4. Sí, o sea que quisieras dos hipótesis conjuntas, ¿no? Checo, ahorita sí se puede. Este es una gráfica de los residuales. Si la línea ya es de adorno, para que le pusiera la línea 0, ¿no? Entonces, si hago una gráfica de los residuales, lo que me hace es los residuales contra los valores ajustados, y yo le dibujé el 0 para ver cómo se comportan los residuales. Ahorita me está cambiando los colores porque, si se acuerdan, le cambiamos el esquema y le había cambiado las preferencias, entonces le voy a regresar al de Stata normal para que me haga bien las gráficas, ¿no? Porque si no me va a seguir Entonces aquí ya me está haciendo la gráfica normal, los residuales. El RBF plot es lo que hace. La prueba de sobreidentificación también es el OB-test. Una prueba de heterocedasticidad también me puede hacer. Una prueba de Brooch-Godfrey, ¿no? De, ¿cómo se llama? De autocorrelación. La prueba Durbin-Watson, la de Durbin-Watson, esta sería la de Durbin-Watson de una, ¿no? De correlación de orden 1, y la de Durbin-Watson alternativa, puedo especificarle más rezagos, ¿no? Más rezagos de la autocorrelación. Entonces, por ejemplo, si hago la sobreidentificación, aquí tengo la prueba de Ramsey, ¿no? Y me la da completa. Tengo la heterocedasticidad. Cuando me la da completa, me refiero a que nos está dando tanto el estadístico de la prueba como el p-value, o nos da el estadístico de la prueba y nos da el p-value, o nos da la distribución que le corresponde, el p-value que le corresponde, y entonces automáticamente podemos ver si la rechazamos o no la rechazamos. Pero hay otros comandos donde nada más nos da el valor del estadístico y no nos da el p-value, y tenemos que ir a tablas a buscar el valor p. O sea, como que la prueba nada más nos da el estadístico calculado, pero hay que ir a buscar si es significativa o no. O con el mismo Stata, ¿verdad? Buscar Si la prueba, por ejemplo, no trae la distribución, digamos, por ejemplo, de cointegración, la de Engel y Granger u otra, y no la traía ahí programada, hay que ir a las tablas a buscarla. Entonces, por ejemplo, aquí de orden 1 nos da la prueba, o sea, nos da el estadístico de la prueba y nos da su p-value. En el alternativo de Durbin también. Por ejemplo, este es un caso, el estadístico de Durbin-Watson, aquí nos está dando el estadístico de la prueba, pero tenemos que ir a las tablas para ver si, ¿no? Pues esto es 0, en dónde están las cotas. Ajá, sí. Pones test y luego entre paréntesis pones cada una de las pruebas. O sea, paréntesis. Por ejemplo, este de aquí. Luego cierras paréntesis. Ajá, en vez del ampersand, ajá, ahí cierras el paréntesis, quitas el and, y luego otros paréntesis. Ay, muchas gracias. Ahí está, ya lo resolvió Bonnie. También se puede, si ya tuviste para una, puedes utilizar la opción de accumulate para agregar Las otra prueba. Sí, ¿cómo pueden ver todo lo que puede hacer Stata? Si le dan aquí Help Test y las han utilizado, por ejemplo, de repente llegan y te dicen, estoy haciendo un TOBIT con no sé qué sensor de no sé cuál, y yo nunca lo he hecho.
Entonces, ¿no? Tienen que estar, ¿cómo se llama? Buscando lo nuevo que hay, ¿no? En Stata, o si alguien está haciendo algo particular de modelos mixtos y tiene dudas, pues se puede buscar aquí. Y entonces aquí en el test, ¿no? Lo que ahorita nos estaba diciendo Bonnie, aquí dice full sintaxis, entonces está la especificación 1 entre paréntesis, la especificación 2 y la siguiente, ¿no? Especificación para hacer ¿cómo se llama? Ese joint test. Aquí tienen, ¿no? Las distintas, y hay varios ejemplos. Pueden correr varios ejemplos también en Stata. Por ejemplo, algunos ya vienen programados, como algunos que vamos a ver ahorita, donde simplemente dan un clic y les va a correr el programa. Por ejemplo, para correr este de aquí, podemos utilizar desde Stata una base de datos que se llama Census, ¿no? Entonces, en Stata ustedes pueden darle Web Use Census, hacen la regresión, ¿no? Con Census. Esta ahí lo que hace es que nos hace una variable dummy para cada región y punto, todavía no llegamos ahí. Y hacemos el coeficiente, ¿no? Para ver si la región 3 es 0 o no es. Entonces nos pone aquí el test de 3.región igual a 0, que la región 3 se creó automáticamente al hacer esta regresión, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero correr esto simplemente en Web Use Census, me voy a Stata, bueno, tendré que estar en otro, ¿no? Para no tirar los datos que estoy utilizando. Y Web Use lo que hace es que va a la base de datos que tiene Stata y me abre esta base de datos. Corremos esa regresión, que sería la regresión que viene indicada. Si nos fijamos aquí no hay ninguna variable de región todavía. Está región completa, pero no hay dummies de región. Salud. Si tenemos esta, vamos a crear automáticamente una dummy para cada región. Entonces ya tenemos dummies para cada región y ya podemos hacer la prueba test. Para probar, ¿no? Si esa región tiene un coeficiente estadísticamente significativo o no. Aunque nosotros aquí no tenemos variables dummies por región, ¿no? La crea automáticamente Stata. Esta región es una variable categórica, ¿no? Pero aquí les está tomando de manera individual. ¿Sí? Sí, emite la 1 por default. Si queremos nosotros no omitir la 1, podemos pedirle, la podemos crear nosotros, o podría yo crear una que fuera sin constante. Podría correr esta misma regresión, le pongo no const, quito la constante. De todas maneras me la está, ¿no? Me la está aquí omitiendo. Tendría que hacerla y ya incluirla sin la constante, ¿no? Yo creo que en econometría, bueno, como hay tantas pruebas que se quieren, ¿no? Que quieren ustedes ir haciendo y que quieren automatizar, también las pueden bajar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ahorita una prueba me voy a adelantar un poco, pero lo que queremos hacer es utilizar Propensity Score Matching en un futuro y aquí no viene. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan help p-score y no lo tienen programado, entonces hay que bajarlo. Yo ahorita me está dando, ¿cómo se llama? Que yo ya lo tengo. Si ustedes le dan help p-score a su máquina, chequen si está instalado. ¿Sí? Si le dan help p-score y si no, pues hay que instalarlo. En otras versiones que teníamos antes no, ¿no? p-score o help ps-match. Por ejemplo, ps-match no está.
que también lo vamos a utilizar. En este caso lo que hacemos es irnos a Find It. Y tenemos que instalar psmatch. Entonces, si yo le doy aquí, las personas que ya hicieron un ADU file o que hicieron, programaron y están, ¿cómo se llama? Ahora sí que revisadas por Stata, aparecen automáticamente en la liga de Stata. También hay muchos otros programas que ADU files que han hecho que no están, o sea, que Stata no los revisó, que Stata no los aprueba, y esos los tienen que bajar de la página de los autores, ¿no? De los autores que le hicieron. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy un clic en psmatch 2, tengo que instalarlo, que lo vamos a necesitar después. Si lo instalo, Stata checa que esté instalado, y aquí me dice, si no está instalado, lo instala, y ya lo voy a tener aquí instalado. Cuando yo dé de nuevo help psmatch 2, ya me da automáticamente el help, porque ya lo instalé. ¿Sí? Para muchas regresiones se requiere eso. Entonces, bueno, aquí en de las pruebas ya, ¿no? Que tenemos para una regresión sencilla, podemos regresar, y después de la coma, por ejemplo, todo lo que podemos poner opciones. Después de la coma tenemos robust, y entonces nos enseñaría que la regresión, ¿no? Es robusta, es con los errores robustos de White, ¿no? Y ya tendríamos aquí la regresión. Si queremos calcular, por ejemplo, después de hacer una regresión con robust que tiene heterocedasticidad, la prueba Head-Test no se hace después de robust porque ya los errores, ¿no? Ya fueron corregidos, entonces ya Stata les manda un error automáticamente que no se deben de hacer. Lo mismo con Bruce-Godfrey, con Durbin-Watson y con Durbin-Watson alternativa. Aquí los tengo en asterisco, ¿no? Nada más para recordar que no se pueden hacer después de que ya se utilizó el comando de robust. Entonces, algo que vamos a hacer ahorita es bajar el siguiente comando. Aquí decir comando. Que se llama RGPT. ¿Sí? Entonces, si pueden bajar es un programa para ver regresiones que alguien más hizo, ¿no? Entonces le vamos a dar find it RGPT, ¿no? Y de nuevo lo bajamos y lo instalamos. Una vez que ya instalamos este comando, lo podemos correr. Sí, y le das clic y lo instalas. Este es uno de los archivos que viene en las ligas que les puse en el syllabus, que es para enseñar, ¿no? Economía. Y aquí lo que pueden ver, está programado, pueden disminuir. Ay, a veces no funciona. ¿Lo cerré? Sí, ¿verdad? No está muy bien programado. Si le dan más, aquí lo que se va haciendo, voy a minimizar esta pantalla.
porque esta se tiene que hacer más pequeñita para que no estorbe con este comando sobre todo. Y bueno, aquí pueden ver cómo se va moviendo el punto, ¿no? A través de la línea, para efectos de enseñar qué pasa con la ecuación de la recta, que no pasa mucho, pero sí vemos que si movemos este punto, la ecuación, ¿no? Se va moviendo, ¿no? Un outlier, y vamos viendo la distancia de Cook, ¿no? Que se incrementa, o la ecuación cómo cambia la pendiente, ¿no? Por la influencia de ese valor. O si lo regresamos, ¿no? Es para efectos de enseñar. Eso, ¿de dónde lo bajé o de dónde pueden obtenerlos? En la información del taller, que viene el syllabus, les puse varias ligas de interés de donde obtenemos los datos. Y este es el de UCLA. Donde si quieren aprender a utilizar el programa de SAS, SPSS o Stata, ¿no? En nuestro caso sería el de Stata, ¿no? Eso como tarea del curso o que para ustedes lo vean. Y aquí pueden utilizar las ligas de Stata, tienen Starter Kit, clases y seminarios, ¿no? Módulos, tienen también para utilizar logística, regresiones con models, y vienen varios ejercicios que ustedes pueden replicar cuando no encuentran cómo hacer algo, ¿no? ¿Sí? Entonces de aquí es de donde obtuvimos el RPGT, ¿no? Para uso para información. De cómo enseñar clases de regresión con Stata, ¿no? ¿Sí? Pues este es el primero, ¿no? De regresión con las primeras pruebas, las pruebas más básicas. Y aquí termina el do file, ¿no? Pues si quieren ya hacemos ¿no? Después de que no hubo break para comer. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 2:30, ¿verdad? 2:30.